Buenas a todo el mundo, otra semana más, otro editorial y hoy me pongo en mi modo más biólogo, además con esta camisa con un estampado que la verdad me da para hablar de este tema en un congreso, así que gracias Ecodicta por tener siempre unos looks que sin saber vosotras el tema siempre cuadran con lo que vamos a grabar. Te voy a contar un secreto, vamos a hablar de orcas, de biología y la gente cree que entre que soy vegana y he estudiado bioquímica, a mí me encantan cosas como este águila que vuela y tiene así me dan igual. Los animales en gran medida me dan igual. Es decir, a mí me gustan los animales que son bonitos. Y yo los veo y digo, qué cookies, qué bonitos, pero me dan igual. De hecho, las serpientes es que me dan un miedo que me muero. O sea, no quiero verlas, me pongo muy mala. Harry Potter y la serpiente malvada funciona perfectamente conmigo. Me transmite lo que J.K. Rowling quería transmitir con las serpientes. Pero eso no significa que no sepa valorar yo cosas que son ampliamente interesantes. Estudios que pueden cambiar nuestra percepción. Así que vamos a hablar de que las orcas tienen menopausia. Y no hace falta que te interesen los animales, ni que seas una mujer cerca de la menopausia para que te interese este episodio. Ya verás que esto tiene una vueltita como lo tenía, los ajos y las recetas italianas. Las orcas tienen menopausia. Y la menopausia, que para nosotros es una cosa normal, todas damos por sentado que en algún momento vendrá la época de la menopausia, pues resulta que es una cosa muy rara, que hay muy pocos mamíferos que tengan menopausia. 5, 6 especies más o menos. Vale, entonces tenemos que hablar de qué es la menopausia para poder analizar por qué es un proceso tan raro. Primero de todo, la menopausia no es que las mujeres desaparezcan de las series, de los tableros de presentación. La menopausia no es este proceso por el que dejamos de desaparecer, dejamos de estar en el mundo, que a veces parece que las películas nos dan estas imágenes. Vas a tener sofocos y de repente ya no eres la persona que eras. La menopausia tiene que ver con ciclos reproductivos. Nadie nace preparado para reproducirse demasiado pronto. Las semillas de los vegetales tienen un sistema para saber que tienen que alejarse de la planta original para generar una nueva planta. Eso sería la reproducción. Casi todas las especies están basadas en esperar a un momento y poder después reproducirte. La menopausia es raro porque es un proceso en el que esa reproducción se frena. Evolutivamente, mucha gente podría pensar que no tiene sentido. Ya hablaremos de que buscarle el sentido a la evolución tiene muy poco sentido, ya que las cosas simplemente pasan. Entonces, encuentran los científicos que las orcas tienen menopausia. Pero es que no solo es que tengan menopausia, es que encuentran esta especie concreta de orca que las hembras viven 80 años y los machos 40 años. Pero la edad reproductiva está en los 40 años. A partir de los 40 años, las orcas se vuelven menopáusicas. ¿Qué ha pasado para que las orcas pasen de vivir 40 años a 80? ¿Acaso todo el ciclo menstrual acorta la vida de las hembras mamíferas? Si es así, ¿por qué las mujeres humanas no vivimos menos? ¿Qué está pasando? ¿Cómo es el proceso? Bueno, para entender todo esto, hay que saber que la biología es mucho más de lo que pasa dentro de las células, dentro de un cuerpo humano. Porque si no, podríamos intentar hacer un análisis demasiado exquisito y preciso de miligramos de estrógenos, testosterona, y estaríamos perdiendo la visión global. ¿Cuál es esta visión global? La evolución. Tú crees que entiendes la evolución, ¿vale? Pero en mi experiencia, ni siquiera la gente que estudia la evolución entiende la evolución. Lo siento, no es mi culpa, no me he inventado yo estas normas. Esto ha pasado porque hemos estudiado la evolución a base de fotitos. Entonces la gente que tenía fotos de caracolas y decía, esta caracola se parece a esta caracola, así que serán hermanas, y hacían árboles, y etcétera, etcétera, etcétera.
No sé si lo estás notando. La evolución es una cosa que me ha aburrido soberanamente todos mis años que he estudiado biología. Pero me interesó un poquito en el máster, por 2 cosas. Cosa número 1. Era la única asignatura que impartía una mujer, totalmente sesgada, pero me daba rabia estar estudiando un máster de bioinformática, estar muy contenta, porque la mitad de la clase éramos mujeres, la mitad hombres, y yo decía, hombre, pues la proporción parece que no hay sesgo. Nada, el sesgo estaba en los profesores. Lo entiendo, es una generación que tuvo más dificultades para romper esos roles. Entonces tenía una única profesora, y esa profesora me caía muy bien, porque muchas veces decía que los biólogos, ella no decía señoros, pero en mi cabeza decía señoros, no tenían razón. Y que desde que sabemos secuenciar el ADN, hemos descubierto que hay 2 caracolas que se parecen mucho. Pues no son de la misma especie, aunque te parezcas mucho, aunque tengas la misma forma, aunque puedas hacer dibujitos preciosos, no es la misma especie. Porque para ser la misma especie, hay que fijarse en el ADN. Entonces, con todo este ADN y con lo que ya aprendí es cómo comparas las hebras para encontrar los fallos. Claro, tienes que comparar matemáticamente, porque ponte tú a calcular como si fuese un puzzle eso. No se puede. A mí me gustan los puzzles. Entonces la asignatura era interesante. Y era interesante descubrir todos los fallos que había habido a lo largo de la humanidad con respecto a la evolución. ¿Qué pasa? La evolución se ha convertido en un tema de Jim Bros. Y no solo de Jim Bros, porque mi padre obsesionaba también con la evolución y el tiburón blanco, con que el tiburón blanco es un ser perfecto y que ya no evoluciona. El tiburón blanco es Aramis Fuster, que dice que ya no va a volver a reencarnarse porque ha llegado al máximo nivel que se puede llegar. Pues así están los grupos de coaching y el biohacking y los Jim Bros intentando llegar a su evolución máxima. Y tú coges y dices, no has entendido nada. No has entendido nada. Porque la evolución solamente depende del azar y del libre albedrío. El libre albedrío depende del ambiente, que el ambiente depende del azar. Es una pescadilla que se muerde la cola y encontramos patrones concretos a los que llamamos distribuciones de probabilidad y podemos predecir cosas en el futuro. Pero nada en esta vida tiene sentido. Nadie creó las orcas pensando que van a vivir 80 años las hembras y 40 los machos. Hay una gran parte de la comunidad científica que habla de la evolución como si fuese Dios, como si la evolución tuviese un plan. Han entendido que el azar es importante, pero hablan de la evolución como si fuese un juego de cartas. Al azar te tocan cartas, pero tú tienes que decidir ganar. Nadie decide nada, amigos. La evolución es un juego de cartas de mutaciones genéticas y pasan cosas. Si la mutación genética está en tu esperma o en tus óvulos, se la vas a pasar a tu descendencia. Si tú ahora intentas, de alguna forma, tener un mayor desarrollo muscular, un mayor desarrollo cerebral, no es evolución. Es entrenar, es estudiar, pero no es biohacking, no hay nada que hackear en tu ADN. Así que ahora que entendemos que no hay normas, que lo que somos la especie humana es básicamente una especie oportunista, nos preguntamos, ¿y por qué las orcas hembra viven 40 años más? Y llegó la hipótesis de la abuela. No tenía nada que ver con los estrógenos, no tiene nada que ver con mutaciones de ADN. Tiene que ver con que cuando las hembras entran en menopausia, al no tener necesidades reproductivas, no tienen que pelear por los recursos básicos. Hablemos directamente de comida. No hay una pelea por los recursos extra que necesitas durante el embarazo. Entonces, no tienen que pelear con sus hijas. Las hijas no abandonan el grupo. Las orcas hembra se mantienen en el mismo grupo en el que nacieron. De alguna forma se reconocen, saben quiénes son. Los machos, por el contrario, van de grupo en grupo. Una inseminación por aquí, otra inseminación por allá. Vas abandonando hijos. Ningún Jim Bro se preocupa en Twitter qué pasará con las orcas sin figura paternas. Eso solo es problema de si las lesbianas tienen hijos. Y lo que ocurre es la evolución social. Las orcas hembras viven 40 años más. Seguramente, todos son hipótesis, porque todas las teorías son difíciles de demostrar. Pero el punto está
que lo que diferencia a los machos de las hembras en las orcas que viven 80 o 40 años es vivir en grupo. Es tener un grupo que puede defenderte. Es tener un grupo que, cosa que se ha observado en las orcas, saben cómo compartir el alimento. Y una puede encontrar el alimento y ayudar a que la mayoría coman. Va a resultar que los 8 años de diferencia entre hombres y mujeres de la especie humana puede ser también esto. Va a resultar que las demás especies también tienen género, porque siempre hablamos de la diferencia entre sexo y género en la especie humana y lo entendemos como cosas puramente biológicas. Pero ¿dónde está la línea entre lo biológico y el comportamiento? ¿Que las hembras de las orcas vivan juntas es lo sexo o es género? Muchas preguntas, muchas hipótesis, pero una gran respuesta. No llegas a ningún sitio sola, cariño. No va a pasar. Aquí vamos en equipo a encontrar comida, vamos en equipo a encontrar lo que necesitemos. ¿Que no te puedes independizar como hemos hablado tantas veces esta temporada? No eres tú. El problema es el equipo llamado sociedad. Así que, con esta idea sobre qué es la evolución, piensa un poquito qué cosas tienes recientemente que cambiarías y cuántas depende de ti, de tu evolución, podemos decirlo así, y cuántas depende de esa evolución social. Porque si en las orcas vemos una diferencia tan grande y sus estructuras sociales son la 100ª parte de las estructuras sociales humanas, imagina cuánto depende nuestra evolución de la sociedad. Así que nada, si alguien te viene a decir que está sacando su máxima potencial a su biohacking, sé que no lo habrás oído mucho, pero es una de estas palabras que utilizan los coaches que intentan convencer a Crypto Bros y Gym Bros. Mándale el artículo sobre las orcas y la menopausia. A lo mejor le da que pensar. Y si no, pues ya pensamos en esta comunidad que por algo la estamos nutriendo poquito a poquito, pero con temas que siempre llaman la atención. Muchas gracias por escucharme. Nos seguiremos escuchando la semana que viene con un episodio nuevo y una entrevista muy interesante. Muchas gracias.